Buenas, buenos días. ¿Estáis todos por allí? Me podéis ir escribiendo, ¿vale? Soy Ismael Morales y os voy a explicar, bueno, protección del punto final, que bueno, serían los endpoints, con soluciones EDR. Bueno, como ya he dicho, soy Ismael Morales, colaborador de Avante para la formación. Soy responsable de seguridad en Wellness Tech Group y bueno, y vengo un poco a comentaros todas estas soluciones de EDR, que sería la parte de la nueva evolución de lo que todos conocemos como antivirus, ¿vale? Y bueno, soy ingeniero informático, hice la ingeniería técnica, luego la superior, hice un máster en la Universidad de Cádiz y bueno, tengo algunas certificaciones de seguridad de la información, ciberseguridad, como ISO 27001, auditor, o temas más de certificaciones, más de hacking ético, ¿vale? Y nada, si queréis, pues vamos a empezar un poco a ver los contenidos que vamos a tratar en esta sesión. Bueno, una cosa que no he comentado, podéis ir escribiendo las preguntas que queráis, ¿vale? Yo quizás no quiero esperar hasta el final para responder a todas, sino que si voy viendo preguntas que van saliendo y puedo ir respondiendo, pues quizás paramos en algún punto y voy respondiendo sobre la marcha, ¿vale? Bueno, los contenidos que vamos a tratar aquí es la evolución del malware, ¿vale? Porque he querido que demos un vistazo, ¿no? Desde cuándo salieron los primeros virus y hasta qué estamos evolucionando o las técnicas que se están utilizando últimamente. Luego también, realmente junto a esta evolución de malware, pues también las soluciones anti-malware, que bueno, que han ido siempre históricamente han ido como un paso posterior, ¿no? Porque era el malware y luego cómo paramos ese malware, ¿no? Y bueno, y qué técnicas se están haciendo para que esto no sea así. Luego, la definición de lo que es EDR y las funcionalidades. Luego, principales diferencias de los EDR frente a otras soluciones anti-malware, tanto las soluciones más tradicionales como las soluciones que también han ido evolucionando y no han llegado a ser EDR o están en otro sector. Luego, cómo se despliega esta solución. También un vistazo al estado actual del mercado. También las posibilidades de ampliación de las funcionalidades que ya vienen en sí como dentro de la definición de EDR, pues con otras soluciones. Y bueno, y las aplicaciones prácticas de EDR con algunos ejemplos reales, ¿vale? Entonces, como evolución del malware, no sé si sabéis cuándo surgió el primer virus, ¿no? O el primer malware, pero vamos, sin buscarlo en Google y pensando más o menos en cuándo pensáis que surgió. Pero bueno, yo de primeras hubiera dicho a lo mejor los 90 o algo así, pero salió en el 71, ¿vale? Que era el Creeper, que fue un poco realmente, ahí era ARPANET, no llegaba a ser Internet y bueno, empezó a aparecer en los ordenadores un mensajito que era el I'm the Creeper, catch me if you can, y es como cógeme si puedes, ¿no? Entonces, además se imprimía el mensaje y bueno, fue un poco un investigador para probar que podía conectarse con distintos ordenadores, ¿vale? Porque hasta ese momento realmente no se sabía cómo podría ejecutar código en otros ordenadores. Entonces, bueno, esto fue un investigador que llegó a hacer este pequeño malware, ¿vale? Sí que es cierto que no sé que por otra fuente se puede decir que el primer virus no era este, porque realmente fue algo como una investigación. Entonces salió en el 1982 el LK Cloner, que sí pues, se puede considerar como el primer virus también por otras fuentes, ¿no? Y lo mismo, se colaba pues, en los distintos ordenadores y aquí sí, pues sí podía hacer un poquito más de más daño, ¿no?
Pero bueno, también había, esto era como la época más romántica de los virus, ¿no? Que se puede decir que era, se escribía un poema, si lo leía, es decir, unas cosas así un poco más, que no era tanto por buscar el dinero, ¿no? En ese momento. Y luego, pues en el 99, el Melissa virus, pues sería un poco el primero que se lanzó como el primer phishing, ¿no? El primer, bueno, para el que no lo sepa, el phishing pues sería el engañar por correo electrónico, haciéndose pasar por otra persona y que abras algún documento, o bueno, utilizar ingeniería social para que hagas algún tipo de acción desde un correo electrónico. Entonces, bueno, en este caso, realmente lo que se hacía, lo que se decía en este correo era, aquí está el documento por el que preguntaste, y decía, no se lo cuentes a nadie, ¿no? O no se lo enseñes a nadie más. Y entonces te ponía como un guiño. Entonces eso hacía, claro, la primera vez que la gente pues, empezó a abrir estos documentos, pues no tampoco se imaginaba esta repercusión, ¿no? Que al final pues infectaba los ordenadores y se reenviaba a todos tus contactos y tal, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver pues los documentos que se utilizaban en ese momento. Entonces, a partir de ahí, luego aparecieron en el 2000-2001 el I Love You, que seguro que muchos habéis recibido si teníais internet en esa época, o el de Ana Kurnikova, ¿no? Que era un poco el de, mira la foto de Ana Kurnikova, aquí la tienes. Entonces, claro, eso fue un poco, se empezó a distribuir este virus a millones de ordenadores, ¿no? Sí, como veis, los documentos aparecen que parecían que eran o un TXT o un JPG y al final lo que era código en Visual Basic que si lo ejecutabas, pues infectaba el ordenador. Y luego, pues lo que vemos la evolución, ya en 2010 se podría considerar como la primera ciberarma, que fue Stuxnet, que ahí os enseño pues una foto del que era, me parece que era el primer ministro de Irán, en el que aparecen pues unas pantallas ahí de ordenador. Y bueno, a partir de esta información pues se supo qué software se utilizaba en las plantas nucleares de Irán. A partir de ahí pues tanto, bueno, no se sabe exactamente quién lo hizo, hay indicios de que pudieran ser los de Estados Unidos o de Israel, y fabricaron pues un malware, ¿vale? Que aprovechaba pues, vulnerabilidades de Zero Days, que son las vulnerabilidades que aún los fabricantes no han podido parchear. Y bueno, y entonces entraron en los sistemas y pararon la producción de nuclear, ¿vale? De las plantas nucleares, digamos. Bueno, y esto fue en 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que ya, es decir, hubo una evolución de los primeros virus como así más, lo que he comentado, ¿no? Más romántico, más probar los sistemas para ver hasta dónde podemos llegar, hasta que pudiera ser incluso una ciberarma. Ya en 2011 también hubo una proliferación de botnets, ¿vale? Que son las botnets, pues al final era pues infectar ordenadores y ponerlo en modo zombie, que se llamaba, que era pues una vez que estaban infectados, pues estas botnets que podían ser de millones de ordenadores pudieran, por ejemplo, lanzar un ataque de dos porque lo ordena un servidor, ¿vale? Entonces, ese servidor tenía en su poder, pues, millones de ordenadores y decía, bueno, pues, atacad a esta página. Entonces, esos millones de ordenadores, cuando entraban en esa página, pues las tumbaban, por ejemplo, ¿no? Eso era una de las funcionalidades. Luego, otras funcionalidades podía ser hacer captura de pantalla de todos los ordenadores o ver el sistema operativo. Ahí pongo una imagen donde se puede ver la imagen central que incluso se separaba por países. Tenía un panel de control que realmente podías incluso, había algunos que tenían plugins de capturar las tarjetas bancarias. Si hacías algún pago online, pues también te lo capturaba. Entonces, para que veáis un poco que hace 8 años, 9, 7, ¿vale? En esa época sí que había muchas botnets y, bueno, la más importante así fue la de Zeus. Y luego, bueno, también en 2017, pues supongo que todos conoceréis el famoso WannaCry,
que ya lo que hizo es pues, un ransomware, pero bueno, afectó de manera ya de tipo gusano, como se denomina, ¿no? Que, es decir, durante varios años, cuando una vez que infectaba un ordenador, a lo mejor no era tan fácil saltar a otros ordenadores, y entonces como que esos virus tipo gusano durante muchos años se dejaron de ver y ya en 2017, pero en 2017 pues con unas vulnerabilidades de Windows que se parchearon en su momento, pero las empresas muchas veces tienen procesos muy largos de parcheo, pues lograron aprovecharlo y entonces infectaron los ordenadores y cifraron los archivos y pedían un rescate en Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, llevábamos desde aproximadamente 2013, así, también empezamos a ver los ransomware, que son este tipo de virus que cifran los ordenadores y piden rescate, y bueno, vimos hasta 2017, que fue un poco el culmen de WannaCry. Posterior a esto, sí que es cierto que el ransomware quizás no había sonado tanto porque el ransomware había sonado incluso en ordenadores personales, no solo en empresas. Pero ya desde el año pasado, este año, pues ahora surgen otro tipo de malware que bueno, mucho habría escuchado, ¿no? Emotet, Trickbot, Ryuk, que están lanzando ahora mismo campañas y Emotet sería un poco el primer virus que una vez que estás infectado, además se queda un tiempo residente en los equipos y luego empieza a descargar, pues a lo mejor el Trickbot es para, le llaman el troyano bancario y hace un poquito como el Dragon Zeus, y luego Ryuk es el que te hace el ransomware, ¿no? El equivalente a la parte del cifrado de disco. Y bueno, estamos viendo una proliferación, sobre todo en España también, unas campañas muy fuertes de los últimos meses, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito un resumen de qué es lo que podéis, de la evolución del malware, de intentar primero que bueno, probar los sistemas hasta incluso ganar dinero con ellos. Y claro, con todo esto también pues evolucionaron las soluciones anti-malware. Entonces, aquí simplemente he querido decir los primeros antivirus o anti-malware, ¿no? Que había, y en el 82 precisamente, bueno, en el 82 sí, salió el Reaper para eliminar el anterior, el Creeper, y luego en el 87 fue cuando fue un poquito la explosión de los primeros antivirus, ¿vale? Que ahí podéis ver pues todos los que más o menos salieron en el mismo año. Y luego, pues, incluso hay dos que ya tenían aproximaciones heurísticas, ¿vale? Esto lo comento ahora. Entonces, las primeras soluciones se enfocaban mucho al análisis estático, que esto quiere decir que estaba enfocado a la previa ejecución de ficheros. Es decir, cuando nosotros recibimos un punto .exe, un punto .vbs, un punto algo ejecutable, ¿no? Algo que puede, al ejecutar, infectar al equipo, contener malware, lo que se hace es, con bases de datos de millones de firmas o hashes, que esto es como el identificador de cada fichero, pues entonces si tú descargabas ese identificador, es decir, ese fichero que cuadraba con el identificador, pues entonces directamente pues te decía, pues esto está infectado, ¿vale? Y bueno, o lo desinfecta o lo pone en cuarentena, ¿vale? Ese son los típicos antivirus de toda la vida, ¿no? Que conocemos. Y luego también algunos pues aplicaban la heurística, que incluso analizan el código fuente del fichero, si pueden hacerlo, y lo comparan con familias de malware que ya tienen en las bases de datos. Entonces, si se parecen, pues quiere decir que a lo mejor han modificado algo, aunque no lo tengan en esa base de datos de firmas o hashes, y entonces dice, bueno, se parece en un 80 y tantos %, pues entonces puede ser que sea, o alta probabilidad que sea malware. Entonces, bueno, pues por ahí es donde se han enfocado las soluciones así más de análisis estático, que son más los antivirus que hemos conocido de siempre. Entonces, ahora las herramientas pues están evolucionando hacia un análisis dinámico del comportamiento. Es decir, que no solo analizar estáticamente los ficheros, sino que lo meten a lo mejor en una sandbox, que sería como un entorno virtual en el que cuando se ejecuta un fichero dentro de esa sandbox, pues incluso pueden ya ver qué es lo que está haciendo el
el malware, ¿vale? Pues intenta conectarse a este servidor, pues intenta escribir en el registro este valor. Pues todo eso, también las últimas soluciones pues ya se están enfocando a este tipo de montar ese tipo de entornos virtuales. También se hace eso, análisis de comportamiento. Si se intenta mejor conectar a estas dos IP, intenta hacer una tarea programada, intenta hacer varias cosas, pues entonces también ese análisis de comportamiento, cuando se ve que es algo raro o anómalo, pues entonces se puede calificar como malware. Y otra cosa también muy importante es que ya se están registrando además todas las actividades, ¿vale? Tanto de nuevos procesos, procesos maliciosos o ejecución de distintas tareas después de ejecutar un ejecutable, todo eso, lo que nos permite es luego hacer una traza forense de si ha habido cualquier tipo de infección, pues ver qué es lo que ha ocurrido anteriormente, ¿vale? Y bueno, ¿qué es un EDR? ¿Vale? Pues las soluciones EDR, aquí he cogido pues, una definición que sería que registran y almacenan comportamientos a nivel de endpoint o lo que sería pues, punto final, los dispositivos, ¿vale? Los PC, los servidores, ¿vale? Usando técnicas de analítica de datos para detectar comportamientos sospechosos. Esta parte de usando técnica analítica de datos quiere decir que ya se están buscando pues relacionar distintos datos o comportamientos, ¿no? Y ahí por eso se habla de comportamiento sospechoso. Proporcionando información contextual, es decir, dependiendo del contexto, bloqueando actividad maliciosa y proporcionando recomendaciones de remediación. ¿Vale? Esto también es muy importante porque las soluciones EDR deben de proporcionar información para equipos, por ejemplo, de respuesta ante incidentes o, si no hay equipo de respuesta ante incidentes, pues dar unas pautas por si los administradores de sistemas, cómo pueden remediar esos comportamientos o esas infecciones sobre los sistemas. Y bueno, estas soluciones se enmarcan dentro de lo que se llaman las EPP, ¿vale? Que son las Endpoint Protection Platforms. Y esto, bueno, es una definición de Gartner, que es un poco la empresa bueno, la consultora más grande del mundo de la que puede decir cuando según sus criterios, cuando una solución es mejor que otra en un punto, peor que otra en otro, y entonces las clasifican, ¿vale? Entonces, ellos, pues, definen EPP como las plataformas de protección de los endpoints y, bueno, dentro de esa definición, pues las soluciones EDR se enmarcan. ¿Qué capacidades tienen los EDR? Pues entonces tienen detección de incidentes de seguridad, también pueden contener los incidentes y luego permiten la investigación de incidentes, ¿vale? Por eso la parte de registro de todos los procesos y de todas las cosas que ocurren en el sistema cuando se infecta y también proporcionar guías de remediación, ¿vale? Que es lo que os he comentado antes también. Y bueno, ¿qué diferencias hay entre los EDR y otras herramientas anti-malware? Que bueno, ya he comentado algunas, pero podemos ver definiciones como el EDR asume que ha sido ciberatacado, es decir, se centra cuando piensa que ya estás infectado. Entonces, lo que hace, empieza a clasificar procesos, empieza a ver qué es lo que se hace en el sistema y se analiza el comportamiento. Mientras lo que sería el antivirus de toda la vida, pues lo que se centra es la prevención, es decir, previa a la ejecución. Se analiza de manera estática. Luego, los EDR registran eventos para posterior investigación de incidentes. Esto los antivirus, lo que son los típicos antivirus no lo hacen, ¿vale? Lo que sí hacen es, pues, a lo mejor ponen cuarentena si algo tiene en duda o cosas así, pero no registran todos los eventos que se hacen cuando se ejecuta un ejecutable malicioso. Y bueno, el EDR se centra en el comportamiento dinámico, mientras que el antivirus se centra en el análisis estático, ¿vale? Con las firmas y las heurísticas. Luego también podemos ver otras definiciones están los antivirus y luego están también los Next Generation Antivirus, que bueno, que aquí es verdad que, por ejemplo, Gartner no está muy de acuerdo porque
hay polémica un poco de que últimamente todos los productos se llaman Next Generation, ¿vale? Entonces, lo que se está diciendo es, bueno, vamos a hablar de EPP, que son las plataformas de endpoint de protección, y entonces, bueno, sobre eso quizás podemos encontrar EDR y Next Generation a veces como algo muy parecido, ¿vale? Pero bueno, los comento un poco de que el Next Generation Antivirus hay veces que lo comentan como que es un antivirus tradicional, pero tienen algunas capacidades extra, ¿vale? Que a lo mejor los EDR vienen ya por defecto, que sería pues intentar detectar si están explotando algo o en este caso, por ejemplo, protección de ataques sin fichero, ¿vale? Que son los fileless. Entonces, bueno, podemos encontrar estas definiciones y simplemente es por dar unas pinceladas de saber exactamente en qué punto o qué producto estamos hablando, ¿no? Aquí también os voy a comentar cómo se despliega la solución. En muchos casos, pues, se instala un agente en los equipos y se monitoriza desde la consola. Puede ser en cloud de los propios fabricantes o on-premise, es decir, en las instalaciones de los clientes. También pueden ser appliances físicos o virtuales, ¿vale? En casos físicos, pues son como un hardware que tiene ya instalado la solución, o virtuales, ¿no? También puedes instalarlo en máquinas virtuales de los distintos clientes. También os quiero comentar cuál sería un poco el estado actual del mercado según pues bueno, el cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Tan famoso. Aquí podemos encontrar, quien no lo conozca, pues 4 diferentes cuadrantes, que uno serían los líderes, ¿vale? Que está a la derecha arriba, superior derecha, que serían pues los que tienen más cuota de mercado, es decir, o clientes más grandes, muchas ventas y además son más visionarios, ¿vale? Los que están más a la derecha. Más a la derecha es más visionario, más arriba quiere decir que hay más implantaciones, más clientes están utilizando la solución. Luego tenemos eso, los líderes que cumplen con los 2 puntos, muchas ventas y mucha visión. Luego, abajo a la derecha tenemos los visionarios, pero que quizás no tengan tantas ventas como algunos líderes. Luego estarían los challengers, que serían que hay muchas ventas, pero quizás no están aplicando pues, tantas funcionalidades de futuro, no están pensando tanto en el futuro. Y luego están los players, los de nicho, ¿no? Que serían un poco muchas, por ejemplo, startups que a lo mejor no tienen muchas implantaciones y bueno, y a lo mejor tampoco tienen tanta capacidad para investigar para una visión futura. Entonces, bueno, aquí podemos ver un poco los distintos fabricantes y luego pues también se pueden ver pues las principales diferencias entre ellos y en que uno es mejor que otro, pero bueno, al final es un poco que veáis que ya hay bastantes fabricantes o productos que se puedan utilizar en el mercado con capacidades EDR. Aquí también os comento que, claro, la seguridad en sí no solo es el endpoint, sino están las redes, está pues, los usuarios, el email, está... Es decir, hay muchísimos puntos para tratar de la seguridad en conjunto y claro, entonces si solo tenemos la parte de EDR, solo tenemos una pequeña vista sobre nuestro sistema de información. ¿Qué nos permite pues, los EDR? Pues también integrarse con otras soluciones que permitan esta visión un poquito más amplia. En el caso, bueno, tenemos los SIEM, que en este caso pues, son los productos que lo que hacen es recoger multitud de eventos de muchas fuentes, que una de esas fuentes pues sería los EDR. Aparte de los EDR, pues los SIEM tendrían pues información de los firewall, información de cualquier tema de eso, de email o de temas de navegación de usuario, cualquier cosa que se nos ocurre a nivel de logs, que podamos tener un log, pues los SIEM los tratan todos y pueden tener reglas de correlación. Y bueno, y esto nos posibilitaría añadir
pues más funcionalidad o a tener una visión más amplia de nuestra seguridad, ¿vale? Luego estarían los IDS o los IPS, que son los de detección los software de detección de intrusiones o prevención de intrusiones, que bueno, al final lo que hacen es pues en la red y detectando si hay comportamiento en la red anómalo y bueno, simplemente pues lo están monitorizando toda esa parte y con las reglas que ya también tienen o se van fabricando, pues se van analizando, pues pueden actuar incluso bloqueando pues lo que es el paquetes en la red, ¿no? Entonces, también tienen la posibilidad los EDR de poder ampliarse con este tipo de soluciones. Y luego también para temas de Threat Intelligence, ¿vale? Es decir, o comportamiento, de inteligencia compartida, ¿no? También. Entonces, bueno, todo lo que sea de inteligencia de amenazas en sí, pues los EDR pues, se pueden integrar y entonces puedes dar quizás EDR de un fabricante y EDR de otros fabricantes, pues podrían compartir inteligencia o cualquier otro tipo de funcionalidad extra que, bueno, que sepáis que también tienen este tipo de funcionalidades. Y ahora, bueno, os voy a explicar un poco, os voy a poner algunos ejemplos de distintas soluciones de EDR en los cuales pues, podéis ver un poco lo que ya he estado explicando anteriormente. Bueno, antes de eso, quiero daros algunos consejos para poder seleccionar los EDR y es que, bueno, preguntéis también que, bueno, pues decimos, los EDR pues nos para todo y entonces estamos muy seguros. Pero bueno, si queréis llegar un poquito más a profundidad, pues podéis preguntar si la solución puede proteger las vulnerabilidades de los endpoints cuando los sistemas no están parcheados, ¿vale? Porque, bueno, si están parcheados, pues es mucho más difícil que seamos vulnerados, pero si no lo están, también es capaz la herramienta de protegernos, ¿vale? Pues eso sería, yo en mi opinión, pues una pregunta bastante buena para hacerla. Luego, si la solución permite identificar ficheros maliciosos sin actualizarse diariamente, porque esto también puede ser uno de los puntos en los que hay diferencia entre los antivirus tradicionales y los EDR. Los antivirus tradicionales obligatoriamente tenías que actualizarla si no es diario mínimo, pero si no cada hora o cada... Porque claro, es una base de datos que constantemente tienes que tener firmas de todos el malware que existe y mientras que los EDR, como van por comportamiento, no hace falta que estén tan actualizados en el sentido de tener firmas actualizadas. Que además, otra cosa de las que pienso que también debéis de conocer es que se pueden complementar lo que son los antivirus tradicionales con los EDR y muchos fabricantes así lo hacen, que es que, bueno, pues tengo mi antivirus tradicional, que tengo mi base de datos de millones de firmas y si no lo detecta, pues voy pasando a las fases de EDR. Entonces ya se dice, bueno, pues entonces ya el EDR es el que analiza el comportamiento. Pero bueno, que sepáis que también van unidas a veces las distintas soluciones para que, bueno, pues la solución de antivirus tradicional sí se actualiza diariamente, pero la de EDR pues no hace falta, ¿vale? Luego, si la solución, por ejemplo, detecta y protege frente a movimientos laterales o por ejemplo, cualquier intento de elevación de privilegio, todo este tipo de cosas, pues, pueden ser muy interesantes porque es lo que normalmente un atacante va a hacer en nuestro sistema de información y va a intentar siempre pues, llegar al controlador de dominio o va a intentar ir saltando a distintas redes, ¿vale? Bueno, también cómo gestiona la solución la remediación tras un incidente, porque esto es muy importante porque si hay un incidente, ¿qué es lo que hace? Luego te da solo unas guías y pautas para actuar contra este incidente o tiene algún sistema también interno que puedes contratar para
que te hagan el incident response, lo tienes que hacer aparte. Entonces, esto también es muy importante porque está muy bien que veamos cuándo hemos sido atacados, pero un poco el qué hacemos después, pues también nos lo tenemos que preguntar. Y luego, bueno, qué tácticas, técnicas, procedimientos utilizan los atacantes y cómo la solución puede mejorar la seguridad de la organización. Bueno, pues simplemente un poco que os expliquen también cómo están a nivel de estado del arte y qué es lo que nos puede ayudar también a nuestros puntos en nuestras organizaciones. No es lo mismo el sector público, el sector privado, es una organización de 50 personas que de 3.000, ¿vale? Entonces, claro, las diferencias de lo que sería lo que necesitamos en cada organización, pues depende muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ver cómo encaja EDR en nuestro sector en concreto, ¿vale? Entonces, en vuestro caso, pues tenéis que ver si encaja con el resto de soluciones que tenéis implantadas en las organizaciones y, bueno, y si encaja también con todo lo que es temas de compliance o qué controles cubre, tanto de esquemas nacionales de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que la administración pública tiene que cumplir obligatoriamente o ISO 27001, cualquier tipo de normativa, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí os pongo algunos ejemplos prácticos de lo que serían las distintas soluciones EDR con distintos fabricantes, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, pues un dashboard donde podéis ver eventos de seguridad y esto es lo que vais a encontrar, pues, básicamente en todas las soluciones. Vais a ver, pues, según los clasifican según severidad, ponen el tipo de evento, en este caso, pues, se ve como, por ejemplo, se hace un intento de escalación de privilegio, luego el tipo es un exploit, qué tipo de endpoint es, si es un Ubuntu, si es un Windows, si es lo que sea, ¿no? Qué usuario es, cuándo ha sido, y bueno, esto sería un poquito lo que vais a encontrar en los distintos EDR para encontrar distintos eventos, ¿no? Que ocurren en el sistema. También veis a la izquierda pues, menús que pueden ampliar funcionalidades de otros tipos, pues podemos ver analíticas de ficheros, se pueden ver los endpoints que tenemos instalados, que en este caso por seguro que son agentes, ¿no? Que se instalan en los distintos dispositivos y se controlan desde esta consola. Bueno, esos agentes instalados, grupos de endpoints, si queremos hacer grupos o si queremos aplicar políticas. Ya un poco depende, los fabricantes pues van a querer añadir más funcionalidades, menos, o de un tipo o de otro, ¿no? Logs, excepciones, etc. Luego vemos aquí un ejemplo de cómo también los veredictos de malware, porque también muchos fabricantes realmente lo que hacen es trabajar en cloud y el cloud lo que hace es darle, para que no consuma el PC, ¿no? El típico antivirus de toda la vida lo que hacía era, pues, en el PC ejecutar muchos recursos, ¿no? Entonces, los EDR ya casi en su totalidad lo que hacen es enviar el comportamiento y en el cloud pues se analiza mucho más rápido y se dan como los veredictos. Y en este caso, bueno, pues se detecta pues un malware, ¿no? Esto también, pues, de otro fabricante, ¿no? Que también, pues, te dice información de ejecutables, de procesos, de cuándo ha empezado a ejecutarse, si tiene malas o buenas reputaciones, esos detalles del proceso, etcétera, ¿no? Aquí tenemos este serían, por ejemplo, de incidentes, porque se pueden dividir entre... hay fabricantes que tienen la opción de tener varias fuentes de información, como hablamos antes, no solo de a lo mejor de endpoint, también tienen de otras fuentes y entonces también pueden correlar entre distintos y pueden clasificar como incidentes. Pueden decir de distintas severidades, distintas alertas, de dónde vienen, qué fichero, qué proceso están implicados, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos también otro, que veis un dashboard de lo que sería pues, el estado de protección en la organización, en plan toda la clasificación de programas ejecutados y analizados.
En este caso, por ejemplo, pues se ve también que se analizan pues los confiables, lo que son ejecuciones que se confía y se sabe que no es malware, luego el que es malware seguro y bueno, entonces aquí se puede un dashboard un poco de lo que nosotros podemos ver en nuestra organización con respecto a los EDR que están instalados en todo nuestro sistema de información. Luego aquí pues también hay más información de, por ejemplo, si queremos ver eventos en tiempo real de todos los procesos de nuestra organización, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que los fabricantes puedan este tipo de funcionalidades para que no solo lo veamos como algo, un dashboard y sin saber exactamente qué hay detrás a veces, pues aquí lo puedes ver casi en tiempo real por si tenemos investigadores nuestros o tenemos contratado a alguien externo que necesite analizar incidentes o qué está pasando en la red en un momento concreto. Aquí también vemos otras opciones que, por ejemplo, sería un poco el timeline de un incidente, bueno, o una ejecución de malware. Entonces, pues se ve que se crea un script, luego se modifica lo que sería con ejecutable de WS Script para permitir el que se autoarranque, ¿vale? Luego se crea un fichero ejecutable, puede además tener una extensión falsa, luego se crea un proceso o un fichero oculto. Entonces, aquí vemos un poco todo lo que sería el proceso de cómo el malware ha llegado a nuestro sistema y cuando llega hasta el final, ¿no? Que al final, pues en este caso, pues ejecuta un PowerShell, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver el timeline y esto es uno de los puntos principales de los EDR que realmente vemos que es una gran diferencia con los antivirus tradicionales y es que podemos saber qué es lo que está pasando en nuestro sistema y qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y con esto pues podemos ver muy bien de dónde pueden surgir pues las infecciones de los sistemas, ¿no? Si ha habido a lo mejor algún caso de ransomware sobre un servidor en concreto, pues podemos saber cómo han llegado hasta el servidor, ¿vale? Esto es, por ejemplo, extendido uno de esa información. Entonces, pues ahí podemos ver el PID, ¿no? El identificador del proceso, podemos ver la ruta, qué comando se ha ejecutado, luego el hash, quién lo ha ejecutado, las operaciones del fichero, pues se ha creado un fichero con tal PID, con el proceso y, bueno, entonces aquí podéis ver incluso el detalle de cada paso, ¿vale? Y bueno, aquí otro ejemplo de cuando se ejecuta el PowerShell. Pues entonces podemos ver incluso qué es lo que se ha ejecutado en el PowerShell, ¿no? Y quién lo ha ejecutado. Entonces, con esto nos puede dar muchísima información de todo este tema de incidentes. Aquí hay otro de otros fabricantes también que también te da los pasos pues de esta manera gráfica y puedes entrar en cada punto y también ver toda esta información que hemos visto antes, ¿vale? Luego tenemos, esto sería otro dashboard que también te clasifica según los tipos de incidentes o de tipos de indicadores de amenaza. Aquí también, bueno, pues te proporcionan informes y se pueden ver pues, cuántos exploits se han parado o cuánto malware también se ha desinfectado, se ha parado, ¿no? Antes de que llegue a infectar totalmente. Por meses, por años, bueno, todo ese tipo de funcionalidades lo van a proporcionar los fabricantes. Y luego también tenemos una funcionalidad muy interesante que es verlo de manera gráfica. En un grafo podemos ver todos los pasos. Luego hay algunos fabricantes que te lo ponen por colores, que cuando son maliciosos, cuando no son maliciosos. Y en cada punto pues podemos ver la información tal como la hemos visto antes de manera textual, pues lo podríamos ver de manera gráfica. Aquí pues tenemos otro fabricante que también lo hace de manera gráfica, en este caso además se puede ver también en el timeline las distintas horas, las distintas ejecuciones, ¿vale? También de manera gráfica. Y bueno, aquí tenéis también otro ejemplo de ejecución
desde un proceso hasta que se ejecute el malware, ¿no? Y bueno, creo que bueno, he dejado unos minutitos para preguntas. Si queréis ir haciendo preguntas y vamos respondiendo sobre la marcha. A ver si tenemos alguna preguntita por aquí. Es el momento de hacer preguntas. Tenemos asistentes un poquito tímidos aquí, me parece. Bueno, si queréis, mientras estáis escribiendo algunos, pues os puedo comentar que espero que hayáis entendido un poco las grandes diferencias entre los que son antivirus tradicionales de los EDR, que sepáis que hay fabricantes que lo llaman EDR, otros te dicen Next Generation EDR, Next Generation Antivirus, mezclan conceptos, entonces que sepáis diferenciar lo que son las funcionalidades EDR, que son las de un poco las que he comentado en la transparencia, de la parte de análisis dinámico, la parte de registro de los procesos, de la parte más trazas forenses. Y bueno, entonces que sepáis un poco el que los fabricantes también tienden en el cloud entender la parte de analizarse en cloud y luego en dar los veredictos en local para no cargar CPUs y bueno, la parte más de antivirus, pues los tradicionales pues cargaban muchas CPU, bases de datos, con que te cambien el malware, si la heurística no está bien, no puede dar muchos falsos positivos, pues la verdad es que EDR nos proporciona el análisis de comportamiento es bastante más efectivo. Aquí tengo alguna pregunta que comentan que cuántas personas se estima que necesitarían para gestionar una plataforma EDR para un entorno de 5.000. De 5.000 usuarios, supongo, ¿no? Que no veo un poquito más aquí. Sí, bueno, en principio depende un poco del resto de soluciones que tengáis en la organización. Realmente, plataforma de R con una persona va bien. Es decir, a no ser que se tengan muchísimos incidentes, ¿vale? Pero hombre, una persona analizando, no sé, 1,5, es que depende un poco del entorno, es que también tampoco se puede ver si es una organización ya bastante madura, tanto de seguridad como en concienciación de usuarios y tal, pues quizás eso, una persona y media. Pero luego si se necesita, si la organización nunca ha tenido ni charlas de concienciación, no cumple el esquema nacional de seguridad, no tiene otras soluciones, no tiene firewall o los firewalls que tienen no los gestionan o se gestionan muy de manera reactiva en vez de proactiva, pues sí, a lo mejor te hacen falta mínimo 3 personas, no sé. Depende bastante del entorno, del proyecto, habría que analizar el distinto entorno, ¿vale? Luego también un poco quería comentar que más pensando en la administración pública, que yo creo que aquí, bueno, a todos les afecta, yo pienso que, bueno, no solo en la administración pública, pero especialmente en la administración pública, si hay un tema de ransomware, sobre todo eso, con estas últimas campañas que hemos visto, este tipo de soluciones nos va a dar la información también forense para poder identificar los incidentes. Esto nos permitiría, tanto desde Andalucía CER, por ejemplo, pues permitiría que facilitar mucha información de lo que ha pasado en los sistemas si ha ocurrido algún tema así grave, ¿no?
eso en el caso de que no lo haya parado la solución. En el caso de que la solución lo para, pues mejor, se registran los incidentes y se ve, bueno, cómo ha llegado hasta ahí. Pero incluso si se ha llegado a ejecutar y se ha llegado pues a infectar equipos, borrar backups y cosas así, pues entonces se podría facilitar mucho a los equipos de respuesta a incidentes a ver qué es lo que ha pasado en los sistemas. Porque si no, bueno, sería un poco una labor bastante más, es muy tediosa, tendrías que ir equipo a equipo, bueno, o ver un poco información de otros logs, de firewall y de otros temas, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco comentaros esto para el caso de administración pública, sobre todo también en organismos que hay muchos miles de equipos y si no se tiene una solución así, pues es verdad que nos perdemos mucho la parte más de incidentes y trazas forenses, ¿no? Aquí también tengo alguna pregunta más. Si la administración pública dispone de algún EDR corporativo, un segundito, voy a extender aquí, que aquí lo voy a ver mejor. ¿Vale? Bueno, pues la Junta tiene distintos, que yo sepa, depende de las consejerías, depende, no puedo decir yo si hay un fabricante que prolifere más que otro, ¿vale? Yo creo que un poco labor de las distintas consejerías o de SEDIAN, ¿no? Tendría un poco que comentarlos a ellos y ya ellos lo gestionan con quien lo pregunte, ¿vale? Luego, aquí también preguntan despliegues de solución, si es necesario ubicar sondas en cada puesto de usuario, servidor, equipo de comunicaciones y luego tener servidor con el motor que centralice y procese. Si así es la configuración tipo. Bueno, la configuración tipo actualmente realmente es cloud, ¿vale? Es decir, es sonda en cada puesto, como habéis comentado, y luego el motor de DR suele estar en el servidor, pero en el cloud de los fabricantes. ¿Qué pasa? Que hay algunos fabricantes que te permiten tenerlo en premise, ¿vale? Si entiendo que es lo que a lo mejor si queréis meterlo en un servidor vuestro, el motor de DR, pues algunos fabricantes pues también lo permiten, ¿vale? Pero bueno, la solución tipo de primera va a ser el cloud del fabricante normalmente. Y luego, nada más, ¿no? Aquí yo creo que no tenemos más preguntas. Yo creo que ya, no sé, podemos ya dar por finalizada. Si no tenéis más preguntas, podemos dejar algunos minutos, pero si no, bueno, pues ya cualquier duda y tal, pues podéis consultarnos y nada más, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia, vuestro tiempo y nada, encantado de estar aquí y poder haber intentado aclarar algunas dudas sobre estas soluciones, ¿vale? Pues muchas gracias y buen día.